RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Aunque BTS no necesita permiso para bailar, hoy hablaremos del maravilloso video musical Permission to Dance. Y al igual que todos, escuché a Cookie iniciando con la frase esta tarde. Y aunque obviamente ya sabemos que en realidad está cantando en inglés, yo sigo escuchando esta tarde. ¿Y ustedes? Entonces aparece Namjoon cantando, con los chicos atrás animándolo. Sobre todo Seokjin, quien aplaude y levanta sus manos. Pero cómo no aplaudir con emoción el canto de nuestro maravilloso líder. Luego llegó la aparición divina de Kim Seokjin cantando. Solo sueña con el momento en que te ves a los ojos. Y sin lugar a dudas, el momento que nos delató como namjinistas fue en el que nos hizo pensar que Namjoon invita a bailar a Seokjin. ¿Y cómo culparnos si justamente la canción dice: disfrutemos de la noche porque no necesitamos permiso para bailar? Y otro pequeño momento ocurrió justo detrás de Hobi, donde Namjoon aparece y se sienta junto a Seokjin. ¿Y es idea mía o primero Namjoon se sienta sobre la pierna de Seokjin? Por accidente, claro está. También tuvimos a nuestro precioso Namjin bailando lado a lado mientras cantaba Tae. Y no puedo dejar de mencionar lo feliz y agradecida que me siento al ver que nuevamente nuestro Seokjin tiene una mayor participación. Incluso lo tuvimos dirigiendo el baile junto a Hobi. Y en serio, ARMYs, que tengo dudas de si estoy todavía con vida, luego de ver el outfit de Seokjin. Y una vez más tuvimos el deleite de ver a nuestro amado Namjin bailando uno al lado del otro. Y después del lanzamiento de Permission to Dance, los chicos tuvieron una aparición en el talk show Never Now. 오랜만에 인사드립니다. RM입니다. 반갑습니다. 네. En el turno de Seokjin para presentarse, podemos escuchar a Namjoon decir Jin, por lo que Seokjin, algo tímido, solo dice: hola, soy Jin. 안녕하세요, J입니다. Namjoon les pide que por favor expliquen cómo se sienten con respecto a Permission to Dance en una palabra, a lo que Seokjin responde: una canción que todos disfrutan. Y por favor presten atención a esas miradas. 모두가 즐기는. Y un detalle que noté es que mientras Yoongi hablaba, enfocan por un momento a Seokjin, que claramente está observando a Namjoon. 1년 내내 어느 계절에 들어도 되게 좋은 노래라. Luego los chicos tuvieron una dinámica donde convocaron por un momento a su yo del pasado. Y Seokjin dice:
Cada uno recomendará una edad que quiera ver de cada uno de los miembros, a lo que Namjoon sugiere: creo que deberíamos usar la edad con la que entramos a Big Hit. 몇 살이 보고 싶은지 각자 추천. 제 생각에 그냥 우리 빅히트 처음 입사한 연도로 맞추시죠. Namjoon agrega: debemos ver el yo que ya hemos conocido. Pero Seokjin comenta: yo tenía 20, así que yo ya estaba grande. A lo que Namjoon consulta: ¿entonces quieres tener 2 años? A lo que Seokjin contesta: ok, tendré 2 años. 우리가 아는 모습으로 봐야. 근데 저는 그때 20살이라 저 다 컸을 때였어가지고. 형만 2살 하실래요? 저 2살 하겠습니다 그러면. Quiero destacar que una vez más tenemos al Namjin platicando entre ellos, encerrados en su propio mundo. Incluso les hacen un acercamiento de cámara y hasta los ponen en recuadro lado a lado. También pudimos ver que Seokjin es de esos amigos que siempre estarán ahí para ayudarte cuando te caigas, pero no sin antes estallar en risas. 저는 이제 그 미래 관련된 뭐 죄송할 것까지는 아니고. Entonces Namjoon le pregunta al Seokjin de 2 años: Gina, ¿cuál es tu lema de vida? A lo que Seokjin responde: conquistar el kinder, haciendo que Namjoon nos regale una hermosa risa. 네 인생의 좌우명이 뭐야? 유치원 재패. Ahora Seokjin pregunta al Namjoon de 17 años: Namjoon, ¿qué es lo que te da más confianza ahora? A lo que Namjoon responde tímido: me gusta el hip hop. Y sí, me gusta la música. 남준이 17살 때 내가 요즘 제일 자신 있는 걸 뭘까? 저는 힙합 좋아하고요. 네, 음악 좋아합니다. El siguiente juego consiste en tomar una photocard e intercambiar papeles con el miembro seleccionado. Y Namjoon es uno de los primeros en levantarse para elegir. 오케이, 자 뽑읍시다 바로. 오케이. 네. 그럼요. 자 그냥 뽑읍시다 우리. 야 몰라. 제거 뽑아주세요. A diferencia de Seokjin, que le pide a Hobby que le pase una. 제거 바꿔? 만약에 본인이 걸리면 아니 안 바꿔. 바꿔. Hobby comenta que eligió a una persona muy guapa y Yoongi consulta si se trata de él, pero Hobby muestra que eligió a Tae. Entonces Seokjin, para animar a Yoongi, dice: yo elegí a alguien realmente guapo, Suga. 저는 너무 잘생긴 분이죠. 슈가. 잘생겼죠? E inmediatamente Namjoon comenta: yo elegí a una persona aún más guapa, Jong, y nos muestra la foto de Seokjin con una enorme sonrisa. Te entiendo, Namjoon, yo también me siento feliz cuando me toca la photocard de Seokjin. 저는 더 잘생긴 분이죠. 저거는 누구야? La primera pregunta es: ¿cuándo te sientes más libre? A lo que Namjoon respondió siendo Seokjin: ¿conoces Maple? A lo que Seokjin dice: yo no uso ese acento, y ríe divertido. Y Namjoon agrega: me siento libre cuando juego. Y le echa una dulce mirada a Seokjin. 메이플 아세요? 메이플. 저 사투리 안 써요. 게임할 때 자유롭습니다. Seokjin, en el cuerpo de Suga, comenta: yo me siento libre cuando trabajo en música. Si tú también quieres ser libre, trabaja en música. E inmediatamente podemos escuchar la risa de Namjoon. 저는 뭐 음악 작업할 때 가장 자유롭습니다. 야, 너네도 자유로우려면 작업 좀 해. Y a la pregunta: ¿qué objeto tienes que llevar contigo cuando viajas? Seokjin respondió: cuando salgo de casa me pongo nervioso si no tengo el equipo de música conmigo. Y esta vez Namjoon no se pudo resistir y mientras ríe divertido toca el hombro de Seokjin.
나는 밖에 나갈 때 작업 장비가 없으면 불안해. Además, los chicos presentaron Border, donde pudimos disfrutar de Namjoon y Seokjin sentados uno al lado del otro. También recibimos un flechazo directo a la nostalgia, con los chicos saliendo del autobús. Para después acariciar nuestros corazones con Spring Day. Y finalmente la presentación de Permission to Dance, donde nos deleitaron una vez más con el canto de nuestro maravilloso líder. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, to that feeling we're just getting started. Y la voz y baile de nuestro precioso Seokjin teniendo a su lado a Namjoon, por supuesto. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.